Asociación Ciencia y Cultura para Todos. Les agradezco que nos acompañen en esta nueva entrega de Antropología. Hoy voy a hacer comentarios sobre el libro de Renato Rosaldo, que se llama Cultura y Verdad, en especial de la primera parte que se llama Crítica, pero soy consciente de mis propias limitaciones y solo les voy a comentar lo que yo entiendo desde mi punto de vista sobre el tema. Primero que nada les cuento que es todo un reto para mí porque no tengo entrenamiento antropológico, tengo entrenamiento científico y pues les voy a exponer mi punto de vista literal contra el punto de vista antropológico, pero no como algo enfrentado, sino como algo diferente. No les voy a describir el método científico, pero les voy a explicar dos conceptos que usamos mucho y cuyos significados no están permeados socialmente: hipótesis y teoría. Para los científicos, una hipótesis es una proposición que intenta explicar y describir un fenómeno, pero que necesita observaciones y experimentos que la respalden o la refuten. Y una teoría es una hipótesis que tiene muchas observaciones y o experimentos que la soportan como la mejor explicación y descripción del fenómeno que se está estudiando. Aquí es donde tenemos la primera diferencia con otras disciplinas. Cuando se hace una declaración donde hablamos de la teoría fulana, por ejemplo, la teoría de la relatividad, y llegan personas y nos dicen, sí, pero es solo una teoría, como si la persona que propuso la hipótesis y todas las personas que hicieron las observaciones y experimentos, solo un buen día se levantaron, se contaron un mal chiste y le llamaron teoría. Ahora, la antropología, como la propone Rosaldo, es una disciplina que nos invita a ampliar nuestro sentido de las posibilidades humanas mediante el estudio de otras formas de grupos humanos. Esto es muy interesante. Esta es mi reflexión desde mi formación, ya que no podemos imaginar una cultura libremente, porque estamos limitados por la cultura en la que vivimos. Creo que hay muchos ejemplos en el cine y en las series de televisión donde todos los pueblos imaginados, incluso extraterrestres, son tomados o inspirados de culturas de aquí, de la Tierra. La cultura otorga importancia a la experiencia humana, la ciencia no. Por eso cuando alguien llega con es que tomé fulano tecito y me alivié de la enfermedad que tenía, la ciencia no le cree porque no se tienen datos. No hay evidencia basal antes de tomarse el tecito, no se sabe la dosis del tecito, cuánto tiempo se lo tomó, no hay datos intermedios y mucho menos datos finales. Pero las personas sin formación científica, cuando llega el vecino o la vecina y le dice que te tomes tal cosa porque a él o a ella le sirvió para su enfermedad que aparentemente se parece a la tuya, pues un gran porcentaje le cree y se lo toma. Y un pequeño porcentaje le funciona, o por lo menos se alivian y no sabemos por qué, y otro porcentaje mayor no le funciona. Por eso hay miles de intoxicados cada año e incluso muertos porque los papás le dieron un medicamento a un niño y no tomaron en cuenta que es un niño y tiene un peso menor al de un adulto e incluso un metabolismo diferente al de un adulto. También hay otro paradigma reinante. Si es natural, no hace daño. Pero no, hay muchas plantas, hongos e incluso algunos animales que son o venenosos o tóxicos. Y no estamos todos entrenados para distinguirlos o, peor aún, para dosificarlos. Esto es, si no sabes, ve con alguien que sí sepa. La transferencia cultural nos exige que intentemos entender otras formas de vida en sus propios términos. No debemos imponer nuestras categorías de vida a otra gente, porque es probable que no sean aplicables, al menos no sin una seria revisión. Esto es muy importante para personas que queremos hacer divulgación de la ciencia. No podemos imponer nuestra muy particular visión del mundo a otra cultura que tiene una experiencia y forma de entender el mundo muy diferente a la nuestra. A veces basado en la experiencia propia, a veces en lo que sus tradiciones les dictan, y sobre todo no son inferiores, son diferentes. Así que el reto es mucho mayor. No podemos llegar y decir que somos mejores que ellos porque no es cierto y porque nos van a mandar por los chescos. Por lo mismo tenemos que ser muy responsables porque hoy en día hay muchísimos bulos donde el gancho es la frase científicamente probado o los científicos dicen, donde una flagrante mentira a los ojos de la cultura occidental aparentemente es una verdad absoluta y sin necesidad de demostración, lo cual es falso incluso para los estándares de la ciencia.
Una anécdota interesante del mismo Rosaldo habla sobre su hijo pequeño en ese entonces, que le dicen que no deje que un extraño se le acerque porque pueden ser malos, y pues van al cine y el niño dice que tienen mucha suerte porque no hay gente mala en el cine, porque para él todos los humanos son conocidos, no son extraños. O sea, la descripción que se le hizo a un niño sobre qué es un extraño es insuficiente o imprecisa. Y muchas veces eso es lo que nos pasa cuando intentamos describir un problema. Nos quedamos cortos o caemos en imprecisiones, y eso es algo que nos pasa muy seguido y desafortunadamente sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, cuando presentamos un experimento base de un fenómeno y en vez de explicarlo con los mejores términos coloquiales, decimos que es magia, lo cual genera escepticismo en algunos y franco rechazo en otros. Otra diferencia importante entre la antropología y las ciencias duras es, por ejemplo, la forma en la que se relatan los hechos. En el libro de Rosaldo habla de las normas clásicas, que en sí misma es un debate interesante. Este, este debate está fuera del alcance de esta videocharla, pero voy a describir un poco de lo que se trata. Rosaldo habla de un etnógrafo solitario que viaja por el mundo en búsqueda de su nativo y lo estudia unos años, regresa a su oficina y redacta un informe con sus notas que posteriormente se vuelven la descripción clásica antropológica. Esto es completamente incompatible con la forma en la que hacemos y describimos un fenómeno, ya que nuestras observaciones y experimentos deben ser replicados con resultados semejantes para poder ser aceptados. Y en antropología, si otro etnólogo va al mismo lugar para estudiar al mismo nativo, dado que las sociedades y la cultura no son estáticas, va a tener una percepción distinta a la del primer etnólogo, pero no por eso falsa. Y pues también habla sobre su propia experiencia con un físico con el que debe compartir varias horas de viaje, y el físico le pregunta qué han descubierto últimamente los antropólogos. Y Rosaldo se sorprende. Aquí en lo personal creo que estamos usando una misma palabra con dos significados diferentes. Para los físicos, pues descubrir es mediante múltiples observaciones hacer una descripción del comportamiento de un fenómeno, y esto no se puede aplicar en una sociedad, cultura o grupo, sobre todo porque están en constante cambio. Pero Rosaldo responde que todos conocemos una buena descripción cuando la vemos, una descripción contundente de otra cultura. Es interesante porque en física eso es completamente irrelevante si no hay observaciones o experimentos que la respalden. Y en lo personal creo que la descripción de un ritual de un grupo social X hubiera sido más que aceptable para lo que se esperaba de la conversación. Pero no puedo afirmar esto último que estoy diciendo. Esta parte de las descripciones clásicas en antropología en especial han recibido una crítica de su propia comunidad, porque fue un intento de presentar el trabajo antropológico con el formato de la descripción de las ciencias duras. Estamos hablando de que la antropología se consolidó como una disciplina independiente en la segunda mitad del siglo XIX, donde el positivismo era una de las corrientes filosóficas imperantes, y pues las ciencias duras están permeadas de esa corriente filosófica. Aquí hay muchos colegas que brincarían y me dirían que la física no tiene nada que ver con la filosofía. Y, queridos compañeros, sin filosofía de la ciencia estaríamos escribiendo en el aire. El método científico, la forma en la que escribimos artículos científicos e incluso la forma en la que presentamos los resultados obtenidos es filosofía de la ciencia y es positivista. Que muchos de nosotros no tengamos en la currícula de la carrera una sección específica de filosofía de la ciencia no quiere decir que no existe la filosofía de la ciencia en lo que estamos haciendo. O, como se dice popularmente, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Bueno, siguiendo con la antropología, en sus inicios se quería emular la forma de presentar descripciones y resultados de las ciencias duras, y pues a mediados del siglo XX ya se veía que esta forma era insuficiente, ya que todas las culturas y todos los grupos sociales cambian cotidianamente. No puede haber una sola descripción válida de los mismos, y pues los antropólogos están adecuando esta forma de presentar sus observaciones y resultados. Ah, y aquí es donde tenemos que entender que teoría en ciencias duras no tiene el mismo significado que teoría en el ámbito antropológico. En especial, Rosaldo dice que de Clifford Geertz habló sobre la reconfiguración del pensamiento social ya en los años 60 del siglo pasado, donde se desvía la atención de la explicación general a los casos individuales y su respectiva interpretación. O sea, del caso general pasa a muchos casos individuales y hay que interpretar cada uno de esos casos individuales.
Esto es completamente opuesto a las ciencias duras, donde revisamos los casos individuales para construir un modelo general que incluya todos los casos individuales. Otra diferencia importante es, por ejemplo, siguiendo con lo que Rosaldo dice sobre Gertz, el ideal dominante es un observador imparcial que utiliza un lenguaje neutro para explicar datos puros, que de hecho es como nosotros trabajamos, está siendo desplazado por un proyecto alternativo que intenta comprender la conducta humana según se desarrolla a través del tiempo en relación con el significado para las personas involucradas. Esta es una diferencia importante. En ciencias duras es imprescindible ser observadores imparciales y externos al fenómeno estudiado porque sabemos que al interferir con el fenómeno estamos alterando los resultados. Es básicamente el Gedanken Experiment del gato de Schrödinger. En cambio, en antropología, la observación participante ofrece mayores datos y descripciones del grupo social que están estudiando, algo completamente impensable desde el paradigma de las ciencias duras. Como última reflexión en este video, como grupo social en interacción continua con humanos y que tenemos la intención de ofrecer divulgación de la ciencia, debemos tomar en cuenta el uso del lenguaje que tenemos, la forma en la que presentamos nuestros resultados y que no podemos imponerlos a otros sectores de la población sin una explicación plausible dentro de las reglas de interacción social de ese grupo. Esto implica una autocrítica a la forma en la que interactuamos con nuestro público. Ustedes, queridos amigos, y asimismo la crítica que nos hagan llegar desde cuáles son los temas que quieren escuchar y la forma en la que quieren que se los presentemos. Amigos, denle like a este video, escríbanos cuáles son los temas que quieren escuchar y la forma en la que los quieren escuchar. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, seguimos en semáforo rojo aquí en la Ciudad de México. Esperemos que mejore la situación en el mundo.